La mecanoterapia es la utilización terapéutica e higiénica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud. ¿Sí? Antes de llegar acá. ¿Cuáles son los tipos de aparatología que nosotros utilizamos en la mecanoterapia o en tanto en la polioterapia? Tenemos, en primer lugar, desplazamientos. Tenemos las barras paralelas de la marcha, que son barras que se encuentran de forma paralela para iniciar la marcha de aquellos pacientes, sobre todo aquellos pacientes neurológicos que hayan sufrido algún tipo de secuela de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, una hemiplegia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, una paraplegia, que es la parálisis de los miembros inferiores. Entonces, gracias a estas barras paralelas, nosotros podemos iniciar la marcha y educar la marcha de estos pacientes. Plataforma con escalera y rampa, que son plataformas con una inclinación, ¿sí?, de 30 a 40 grados, y rampas que son con la misma inclinación, ¿sí?, en donde el paciente, o se le hace al paciente caminar con esa inclinación y se le hace bajar y subir las escaleras, ¿sí? Estas plataformas con escalera y rampa también se pueden utilizar en aquellos pacientes que hayan sufrido algún tipo de lesión, ya sea, o sea, en el miembro inferior, por ejemplo, un postquirúrgico de ligamento cruzado, un postquirúrgico de una lesión de menisco, ¿sí? Equipamientos fijos, tenemos la tracción, ¿sí? Tenemos las espalderas, que son estructuras que se encuentran ubicadas o pegadas por la pared, ¿sí? Y son de formas verticales. Estas son las espalderas. Las escaleras de dedos, que son una escalerita donde se le hace al paciente, o si simula, ¿sí?, que el paciente o con los dedos está subiendo esa escalerita. Eso es para elongar los músculos del miembro superior. Tracción cervical, ¿sí? Esta tracción cervical puede ser una tracción cervical mecánica o una tracción cervical manual. También hay tracción lumbar mecánica y hay tracción lumbar manual. Rotación, que es una rueda que se llama rueda de hombro, es una rueda que se coloca sobre la pared. Entonces nosotros agarramos la rueda y empezamos a girar, y eso ayuda a movilizar, ¿sí?, el miembro superior. También hay una rueda que es la rueda de muñeca, ¿sí?, donde nosotros colocamos así y empezamos a girar la muñeca en esta dirección. Potenciación muscular, tenemos polea de pared, ¿sí?, que son poleas donde se coloca, hay una rondana, entonces el paciente empieza a hacer este movimiento con la polea. Banco para cuádriceps, banco de Colson, que es un banco específico que se utiliza para controlar la contracción, ¿sí?, del músculo cuádriceps, el banco isocinético y la jaula de Rocher. La jaula de Rocher es una jaula, ¿sí?, es una jaula, ¿sí?, donde dentro de esa jaula hay una camilla, entonces se pueden atar piolines de un lado a otro, entonces eso ayuda a la movilización del paciente. Desplazamientos, tenemos los andadores que ustedes ya conocen, bastones, muletas, sillas de ruedas, ¿sí? Los andadores, hay los andadores que son aquellos andadores que pueden ser de 4 apoyos, o sea, tienen 4 rueditas, o puede ser solamente de 3 rueditas. Los bastones nosotros tenemos los bastones que tienen que estar a nivel del apoyo, donde nosotros apoyamos la mano con el mango del bastón. Ese mango del bastón tiene que estar a la altura del trocánter mayor de cada persona, ¿sí? Trocánter mayor de cada persona, ¿sí? Tiene que estar a la altura. Las muletas, que son las muletas axilares, la silla de ruedas, y acá también nosotros tenemos los bastones canadienses, que son los bastones que tienen los fijadores acá en el codo, ¿sí?, donde vos metés y se fija en el codo. Y también tenemos los bastones que se le llaman trípode, ¿sí?, que tienen 3 apoyos así.
Estos son los bastones trípode, se llaman. Rotación, tenemos la bicicleta isocinética, que es la bicicleta que normalmente utilizamos. Lo de potenciación muscular, tenemos los juegos de pesas, los zapatos de Delorme, que son zapatos especiales con un peso, ¿sí? Para poder realizar la marcha o hacer algún tipo de ejercicio. Arco movimiento, tenemos tabla y disco de Bole y Freeman, que son las tablas o discos en donde se le coloca al paciente encima y sirven para los ejercicios de propiocepción. Mesa de mano, la mesa de mano son componentes que se pueden hacer en una madera, y ahí se puede colocar, por ejemplo, un enchufe de toma corriente, un enchufe para prender y apagar la luz, puede ser, por ejemplo, a ver, ¿qué más puede ser? Puede ser un enchufe o componentes que se utilizan en la vida diaria, entonces en donde al paciente se le vuelve a enseñar, ¿sí? Para poder utilizar nuevamente esos componentes. Esas son las mesas de mano. Tenemos el tablero de ABD y luego tenemos las colchonetas, camillas y plano inclinado. Entonces estas son algunas de las patologías que se utilizan tanto en la mecanoterapia como en la polioterapia. Las indicaciones para utilizar esta polioterapia o mecanoterapia: a nivel de neurología tenemos la poliomielitis, sobre todo las secuelas poliomielitis, en donde son secuelas que afectan a nivel muscular, las hemiplejías, las neuritis, ¿sí? La paraplegia, la polioneuritis, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una patología que afecta a la placa motora del músculo, en donde el paciente no puede realizar ningún tipo de movimiento y el músculo se va atrofiando. A nivel muscular tenemos la mielitis, la miositis, paciente con espasticidad. Espasticidad quiere decir que el paciente se encuentra así, rígido. Vos querés doblar el codo y no podés por la espasticidad que tiene el paciente. Síndromes de inmovilización, que son aquellos síndromes donde el paciente estuvo mucho tiempo inmovilizado, por ejemplo, los pacientes encamados, los pacientes post-COVID que tuvieron en terapia intensiva, también se puede utilizar este tipo de técnica. Aquellos pacientes o en aquellos pacientes donde se ha utilizado algún tipo de férula, yeso, mucho tiempo de inmovilización, espasmos musculares, alteraciones posturales, distrofia muscular, rigidez, atrofia muscular. Y a nivel del tejido óseo tenemos la artrosis, la artritis y la periartritis, que son patologías ya a nivel óseo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el aparato de tracción. Tenemos el aparato de tracción que es de tracción cervical, que pueden ser solo cervicales o pueden ser lumbares, ¿sí? Para las cervicales la utilizaremos en sedestación. Evidentemente, para esta técnica se utilizan, vamos a ver más adelante, las dos técnicas que se utilizan para la sedestación, mientras que para las lumbares haremos uso de la mesa con aparato completo de tracción, que con un dispositivo hidráulico eléctrico y una fijación a nivel torácico consigue elongar y separar la zona lumbar. Entonces, a nivel cervical, el paciente tiene que estar sentado, y a nivel lumbar, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Pasos para con recomendaciones para tener en cuenta para realizar una tracción es fijar el anclaje al paciente, utilizar el mayor brazo de palanca posible en una corrección angular en la articulación. En tracciones axiales, la dirección de la fuerza debe coincidir con la dirección del segmento que se quiere elongar. Esto depende mucho de la posición del paciente, ¿sí? Si vamos a hacer una tracción cervical, la cabeza y el cuello tienen que estar rectos y la mirada tiene que estar fija. La contracción se colocará en la raíz del miembro o en el tronco en cada lado de tracción raquídea, y el dispositivo de tracción lo más cercano a la zona elongar. Tenemos la tracción cervical, la tracción lumbar, ¿sí? La tracción cervical, siendo el peso, o puede ser a partir de los 5 kilogramos o superior a 15. Siempre se empieza con 5, ¿sí? Acá hay un collar que se llama collar de Zaire, que le voy a mostrar después. Y para la tracción lumbar puede ser un peso hasta 50 kilogramos, ¿sí? O no le puede aplicar un peso de 50 kilogramos a nivel cervical porque le vas a romper todas las estructuras que hay ahí. Evidentemente, porque a nivel cervical los músculos no son muy fuertes como los músculos lumbares. Luego tenemos la bicicleta cinética, ¿sí?
que dispone de un freno, ¿sí? Para regular la resistencia y un indicador que marca el número de revoluciones o distancia recorrida. Estas bicicletas cinéticas son las bicicletas estáticas, ¿sí? Que se utilizan mucho en spinning, por ejemplo, ¿sí? La mesa de mano, también llamada mesa de Canabel, se utiliza para la recuperación de las extremidades superiores. Está formado por una rueda de inercia con freno para la regulación del esfuerzo, ¿sí? Tableros con tensores, pronos supinadores, juego de pelota, tornillos con muebles, o sea, una infinidad de ejercicios que pues se pueden realizar para la actividad de la vida diaria, ¿sí? Entonces, con eso nosotros educamos la motricidad fina y la motricidad gruesa de los dedos. Las espalderas, ¿sí? Que son espalderas o pues se pueden hacer de hierro o de madera, donde tienen de forma longitudinal, ¿sí? Y esto se puede colocar sobre la pared, por la pared, ¿verdad? Entonces nosotros podemos colgarnos de estas espalderas, podemos, qué sé yo, podemos atar gomas en estas espalderas y poder realizar movimientos en contra de resistencia. Las escaleras y rampas, que ustedes ya saben que son escaleras, ¿sí? Y rampas con un ángulo de 30 a 45 grados, donde se le hace subir y bajar a los pacientes de estas escaleras. La escalera de dedos, ¿sí? Que son escaleras que se colocan por la pared, donde nosotros empezamos a mover los dedos hacia arriba y hacia abajo. Eso ayuda a ganar amplitud articular del miembro superior. La tabla de Bowler, ¿sí? Que es una tabla, ¿sí? Entonces, esto se utiliza para ganar equilibrio y coordinación y propiocepción de miembros inferiores. Esto se utiliza mucho en los ejercicios de propiocepción, las tablas de Bowler. Las barras paralelas, que fue lo que ya les expliqué, que se utilizan para realizar la marcha o reeducar la marcha. La rueda de hombro, la jaula de Rocher, las poleas de pared, plano inclinado y el tablero para la ABD. Y el banco de Colson, cuádriceps o isocinético, que son bancos para estimular la contracción tanto del cuádriceps y de los isquiotibiales, regulando la fuerza o la resistencia que se quiere aplicarle al paciente. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos la tracción cervical, ¿sí? Donde se le coloca, se utiliza una roldana específica. Esto se coloca a nivel mentoniano, ¿sí? Y se coloca un peso, se empieza con un peso de 5 kilogramos, ¿sí? Donde se le hace sentar al paciente de forma recta con la cabeza y cuello mirando hacia el centro. No tiene que estar inclinado ni rotado la cabeza y cuello, y se deja ahí por lo menos 5 minutitos o a 10 minutitos. Y esto lo que genera es una descoactación articular. Esto se utiliza mucho en aquellos pacientes que tienen artrosis cervical y hernia de disco a nivel cervical, ¿sí? Estas son las tablas de Bowler, ¿sí? Tabla de propiocepción. Esta es la poleoterapia, las bicicletas isocinéticas. Estas son las escaleras con la rampa, y esto es el espaldero, ¿ven? Esto. Y esto se coloca por la pared y se puede utilizar, se puede hacer infinidad de ejercicios con este. Y estos son los ejercicios, la tabla de mesa, esto que está, ¿sí? Hay varios componentes para la actividad de la vida diaria, y esto estimula la motricidad fina y la motricidad gruesa del paciente. Acá tenemos la tabla, también la tabla para la ABD, ¿ven? Acá tenemos un teléfono, enchufe, picaporte, manija, ¿sí? Una infinidad de cosas que se puede colocar en esta tabla. Esta es la barra paralela y esta es la jaula de Rocher, ¿ven? Es una jaula, ¿sí? Acá hay una camilla y acá se puede utilizar o se puede realizar la polioterapia. Este es el banco de cuádriceps isocinético, ¿sí? Donde se regula, ¿sí? La resistencia ya de forma mecánica, ¿sí? Ya no es más con pesa, esto ya tiene una regulación mecánica. Y este es la escalera, la rueda de hombro, ¿ven? Entonces esto se agarra y se empieza a girar, así. Esto se coloca o se fija por la pared, ¿sí? Y ahí terminamos eso. ¿Se entendió bien?